Este es el cuarto video correspondiente al tema corte en hormigón armado. El mismo complementa, pero no sustituye a la lectura del fascículo de teoría correspondiente. Veamos ahora los factores que afectan la resistencia. Los principales factores que afectan la resistencia aportada por el hormigón se encuentran listados en esta diapositiva. Dado que el hormigón se fisura al superar su resistencia a tracción, esta última es un factor dominante en el cálculo de B sub C. Sabemos que las fisuras se producen cuando el hormigón supera su resistencia a tracción. En una expresión del SIRSOC se reconoce la participación de la resistencia a tracción cuando en la misma aparece una raíz cuadrada de la resistencia a compresión simple. Por ejemplo, B sub C igual a 1/6 de la raíz cuadrada de F'C por W por D. En estos casos, en la raíz cuadrada de F'C debe entrar en megapascales y el resultado también estará en megapascales. Siguiente punto, la armadura principal de flexión a través del denominado efecto pasador. Estamos viendo aquí un efecto que ya fue mencionado en un video anterior. Por el desplazamiento relativo en las caras de la fisura, la armadura de flexión termina haciendo un aporte resistente, pero ese aporte resistente ya vimos que tendía a producir el desprendimiento del recubrimiento. Si no hay estribos, se puede producir la rotura de este recubrimiento y terminar por inducir una falla de adherencia en la armadura principal. Si el recubrimiento no falla, a mayor cuantía geométrica se tendrá mayor efecto pasador. El siguiente aporte es el llamado engranamiento de agregados, que provee rugosidad a la cara de las fisuras. Tenemos aquí un detalle de una fisura en la que se aprecia la rugosidad de la misma y eso da capacidad de transferencia de corte. Lo que ocurre es que a mayor apertura de fisuras, menor será el aporte. En consecuencia, a mayor armadura de flexión, se tendrá mayor profundidad del eje neutro, menor apertura de fisuras y por lo tanto un mayor aporte del efecto de engranamiento. Con esto estamos diciendo que a mayor cantidad de armadura se tendrá mayor efecto pasador y mayor efecto de engranamiento de agregados. El siguiente efecto a tener en cuenta es la esbeltez de la viga. Ya se vio la influencia de este efecto al estudiar el Valle de Cani. Si las vigas son poco esbeltas, podrán formarse efectos arcos significativos en su interior y parte del corte podrá ser transmitido hacia los apoyos sin generar esfuerzos de tracción significativos en el alma. El uso de hormigón liviano también influye en la resistencia al corte. Sin embargo, el SIRSOC 20105 no lo incorpora, a pesar de que en el reglamento de origen, que es el ACI 318, sí está incluido. Hay un efecto muy interesante que se denomina efecto tamaño, size effect, que dice que los ensayos muestran que a igualdad de otras variables, al aumentar la altura de las vigas, su resistencia relativa al corte disminuye. Esto no quiere decir que la resistencia absoluta disminuya, sino que la tensión de fisuración disminuye. Su impacto es despreciable en vigas con armadura de alma. Hay una explicación del lado de la fractomecánica, se pueden leer por ejemplo los trabajos de Bazant al respecto, y hay una explicación del lado de que vigas más altas producen fisuras con mayores aberturas, lo que hace disminuir el efecto de engranamiento de agregados. Cualquiera sea la explicación que se encuentre, el efecto existe. El SIRSOC no lo incorpora,
por lo que quedaría del lado inseguro para vigas grandes. Pero por el otro lado, ya vimos, cuando analizamos la forma de calcular B sub C, que no permite el uso de vigas altas sin armadura de alma. El siguiente efecto sobre B sub C lo tiene el tamaño de los agregados gruesos. La experimentación muestra que a mayor tamaño de los agregados gruesos, mayor es la resistencia al corte. La explicación puede buscarse en la rugosidad de las caras de las fisuras. A mayor tamaño de agregado grueso, mayor rugosidad y mayor aporte por engranamiento de agregados. Para las resistencias que maneja el reglamento CIRSOC 201.05, es decir, hasta 60 megapascales, en las fisuras no se rompen los agregados. Para resistencias mayores, las fisuras cortan a los agregados gruesos y son de esperar menores aportes resistentes por engranamiento. De cualquier forma, el CIRSOC 201.05 no considera en sus expresiones el tamaño máximo de los agregados gruesos. Finalmente, encontramos la presencia de esfuerzos axiales. El siguiente punto son los esfuerzos axiales. Los esfuerzos axiales pueden ser externos, de tracción o compresión, o internos, en el caso de provenir de la acción de un pretensado. Veamos tres casos significativos. El primero es un estado de corte puro. Componiendo las tensiones de corte puro se llega a un estado de tensiones principales de tracción y compresión que son iguales y que están giradas 45 grados. Aquí vemos un caso de compresión pura, sería una columna. En ella la fisura sería paralela a la recta de acción de las cargas. Actuando una compresión con un sistema de corte, lo que se observa es una inclinación de la fisura. Esta fisura tiene un ángulo θ que es menor que 45 grados. Vemos aquí el caso de un tirante. El efecto final es que al componer los esfuerzos de corte con las tracciones, la fisura termina teniendo un ángulo mayor que 45 grados. Las consecuencias son entonces, si aparece una tracción, tendremos una tensión principal de tracción aumentada y una fisura más vertical. Si aparece una compresión, tendremos una tensión principal de tracción disminuida y una fisura que tiende a la horizontal. Si habláramos de una pieza con estribos, no es el caso porque en este momento estamos hablando de vigas sin armadura de alma, pero si eso ocurriera, cuanto más horizontal sea la fisura, más estribos cortará y por lo tanto mayor será el aporte resistente de dichos estribos. Recapitulando, se desarrollaron los distintos factores que afectan la resistencia al corte de elementos sin armadura de alma. Se destacó la importancia de la resistencia a tracción en dicha resistencia y la utilización en el CIRSOC 201.05 de la raíz cuadrada para indicar su presencia. Se describió el efecto pasador y su influencia en las fallas de adherencia de la armadura principal. Se describió el efecto denominado engranamiento de agregados. Se volvió sobre el efecto arco visto al describir el trabajo de Cani. Se hizo un breve comentario referido al uso de hormigones livianos. Se repasó brevemente la importancia del size effect o efecto tamaño. Se comentó la influencia del tamaño de los agregados gruesos. Se hizo un análisis cualitativo de la influencia de los esfuerzos axiales de tracción y compresión.